Argentina en aquel otoño-invierno de 1982, porque había ingresado a la Fuerza Argentina el 1 de septiembre de 1979. 6 meses después de ser contratado por Gas del Estado en tareas administrativas de controlar y distribución de tubos y garrafas de gas propano en Puerto Argentino y las instancias en los alrededores. Con la Fuerza Aérea me desempeñaba tareas en la oficina de la Escala Lardi, que realizaba 2 vuelos semanales uniendo Comodoro Rivadavia con Puerto Argentino, en Malvinas. El jefe del ADE era el vicecomodoro Roberto Gámez y el jefe de base o escala del ADE en Malvinas, otro personal civil técnico, Carlos Nagy. Ambos recién llegados a Malvinas, porque hubo un relevo de autoridades de la agencia en febrero de ese año. Aparte estaba el radiooperador, un suboficial principal de la Fuerza Aérea, que también oficiaba como jefe de torre del aeródromo nuestro, el primer aeródromo que tenía en Malvinas, que era construido con la plancha de aluminio que le regalaron a la institución hace instantes, y luego en el aeropuerto británico en Cabo San Felipe. Enrique también había cumplido su comisión normal en Malvinas, que eran de 2 años, pero le pidió una extensión en 1 año más, porque su señora Mercedes estaba en avanzado estado de embarazo y quería quedarse 1 año más para ahorrar un poco más, para que cuando finalmente volviera al continente tenía un buen sustento para su familia. Bueno, tanto Roberto como Carlos como Enrique fueron sobrepasados, digamos, por los hechos que sucedió el 2 de abril. Eso como introducción. Paso a la parte, como decía en un principio, que yo considero mi deber también como ciudadano argentino reconocer los veteranos del conflicto bélico de 82. Y hablaba yo de la desmalvinización que ocurrió después de regresar al continente esos veteranos, que volvieron en silencio, casi como si fue un crimen, que había ido a Malvinas y defendido con todo honor ese territorio bajo pabellón extranjero. Y ese silencio se nutría de la decisión del triunvirato de la Junta Militar de prohibir los jóvenes soldados que estuvieron en Malvinas durante el conflicto bélico pudiera hablar de sus experiencias vividas en el campo de batalla. Y fueron escondidos, como decía, por mucho tiempo de su regreso al continente. Y así, la desmalvinización constituyó en un dispositivo que no permitía el cerrar las heridas de guerra de esos veteranos. Los sentimientos de angustia, el dolor y la bronca, o la congoja de haber perdido un compañero de trinchera o de posición, y la frustración acumulada durante el curso de la acción bélica propiamente dicho, en muchísimos casos, perduran hasta el día de hoy, porque aún hoy, 37 años después, hay veteranos de Malvinas que no pueden hablar de sus experiencias vividas allí. Y ese silencio permitió
que esos valientes veteranos que pelearon contra las fuerzas combinadas de los Estados Unidos y el Reino Unido, la primera y tercera potencia mundial, político, económica y militar. Y cuando después de junio 82, los medios de comunicación empezaron a tildarlo gratuito y arbitrariamente como loquitos de la guerra, que fueron los primeros años, o víctimas de la dictadura militar, o simplemente como chicos de guerra. No fueron chicos, eran hombres valientes. Ese impacto que tenía para nosotros, los ciudadanos comunes, que no tuviéramos contacto con lo que realmente pasó en Malvinas, creó una imagen totalmente distorsionada de lo que fue el conflicto bélico en Malvinas. Y otra desinformación que ha podido perdurar en el tiempo a causa de ese silencio es que supuestamente lo que publican los medios del momento era la combinación de hambre, el frío y la incompetencia de los mandos que tuvieron que soportar los veteranos, fueron los culpables del cese de fuego acordado el 14 de junio de 1982. Pero no decían absolutamente ninguna palabra en sus informes sobre Malvinas, donde se respetaba lo que yo decía en un principio, y se arrojó la camaradería que se encontraba en las posiciones entre los ocupantes de las posiciones que todavía no han tenido contacto con el enemigo. Hubo 2 meses de espera para las fuerzas terrestres para tomar contacto mano a mano con quien era su enemigo que venía de frente, soldados profesionales británicos. También se cuestionaba mucho la disciplina de nuestra gente en Malvinas, pero en los momentos cruentos, y no, hasta donde yo sé, no había casos de insubordinación o romper filas, disciplina, desbordado por lo que ellos estaban presenciando y experimentando en carne propia, que es el horror de la guerra. La guerra no es un juego como se puede hacer con el control de juegos en una pantalla de televisión. Gente muere, gente están heridas, hay gente que reaccionan bien, como hay gente que enfrentado con lo desconocido se achican pero no se rindan. No da toda su potencialidad, pero no se rindan. No sé si estoy explícito en lo que estoy tratando de decir. Todo ser humano es ser humano. Hay algunos más fuertes que otros, pero en ningún momento se puede hablar de una quiebra de las líneas de defensa nuestro alrededor de Malvinas, pese a todas las desventajas que tenían con este contrincante compuesto por fuerzas armadas de la primera y tercera potencia mundial política y militar. Y en este contexto, el mecanismo de reconocimiento que se tiene de los veteranos de guerra los ubica como víctimas de las Fuerzas Armadas en vez de ser combatientes de las Fuerzas Armadas. Porque en ese momento, estamos hablando del 82, existía la paradoja,
ese es lo malo que uno tiene de traer un texto escrito. Prefiero hablar de ad lib, pero yo pensé que la ocasión ameritaba tener un texto coherente que yo podía seguir. Y estaba diciendo que ese produjo la paradoja que en la lógica de la guerra sucia, del 76 en adelante, se engloba automáticamente en ese contexto los jóvenes combatientes que estuvieron en Malvinas, porque para ser coherente con la política del momento y los años siguientes se aplicó la lógica del terrorismo del Estado a lo que fue el campo de batalla en Malvinas. Nada que ver. Nada que ver. No se puede confundir lo que fue la lucha del terrorismo con la lucha franca con invasores de territorio argentino en Malvinas. Pero de ahí, de ese erróneo concepto que se implantó los medios de comunicación nuestros, fue la permanente exclusión por parte de la sociedad de los que combatieron como leones en esa batalla en Malvinas. Nadie pensó, ni piensa, ni razonó, ni razona, ni explicó, ni explica que los veteranos de guerra de Malvinas eran soldados y cuadros de suboficiales, oficiales superiores y subalternos y personal civil de la Fuerza Armada, cumpliendo su deber bajo juramento de defender territorio legítimo argentino, objeto de casi un siglo y medio de ocupación ilegítima de una potencia imperial con sed insaciable de expansión territorial. Ese es el verdadero concepto con el cual deberemos analizar el conflicto bélico de Malvinas. Estoy un poco reiterativo, pero sus contrincantes eran profesionales, altamente entrenados para el combate intensivo, en que los convenios o tratados internacionales no tenían cabida, que es otro tema que nunca la prensa ha tocado en cuanto al conflicto de Malvinas. Los ingleses rompieron todas las reglas de juego que hay por haber y fue a Malvinas con un solo objetivo: ganar o ganar, por las buenas o por las malas o por peor todavía, pero había que ganar. Pero contra toda expectativa de los mandos de la Fuerza de Tarea 317, esos mandos que quedaron estupefactos de cómo los pilotos de aviones argentinos, considerados por ellos totalmente obsoletos y inofensivos, penetraron permanentemente el sofisticado sistema de defensiva de sus unidades navales ultramodernos, extraídas de la Fuerza Naval de la OTAN. La OTAN era una organización del hemisferio norte, no tenía ninguna injerencia en el hemisferio sur. Nuevamente, era una violación del derecho internacional de los años 80 por parte de los británicos. Y no solamente atacaban las unidades navales ultramodernas, sino los hundían o los dejaron fuera de combate o le causaron daños irreparables y reducían sensiblemente sus capacidades bélicas. Y esa fuerza de tarea conjunta inglesa norteamericana OTAN estaba compuesta en un principio de una treintena de unidades navales, incluyendo de última generación, y vuelve a insistir que integraba la flota de la OTAN. Contaban con sistemas de armas muy sofisticados y de defensa de alta tecnología que, según sus expertos militares, eran impenetrables
en una guerra aeronaval. Porque ya habían transcurrido 40 años desde que la última pérdida de una unidad naval británica en acciones bélicas. Y sin embargo, por las bajas ocasionadas por el piloto de la Fuerza Aérea y la Armada, en las últimas semanas del conflicto llegaron otras unidades navales desde el norte para reemplazar aquellos hundidos o puestos fuera de combate en la maltrecha Fuerza de Tareas 317 en el sur. En solamente 6 semanas de combate, contando del 1 de mayo, el día que se inició la reconquista ilegítima británica en el conflicto de Malvinas, hasta el 14 de junio, la poderosa flota inglesa sufrió la pérdida de 7 buques hundidos, 5 que estaban totalmente fuera de combate y 12 más que tenían averías de consideración que limitaba su capacidad bélica en un 100%. Ahora, ¿cuál fue la superpotencia con sus arsenales bélicos que hizo semejante estrago en una fuerza naval de esa magnitud? Ninguno. Sino un país que, evaluado por ellos, los ingleses y los norteamericanos, como tercer mundista de la región sudamericana, ni siquiera europea, región sudamericana. Para ellos peor todavía, porque más lo subestimaban. Fue nuestro país, tu país, la patria, la Argentina, donde estamos sentados hoy. La Argentina, tercer mundista, le pone de rodillas Goliat. Nuestro país fue David en ese contendiente y sorprendió al mundo. Y sorprendió al mundo porque la gente que defendieron ese territorio tenía fe acá adentro. Era su mejor armamento. Yo estoy acá defendiendo lo que es mío, es nuestro, es argentino. Los ingleses fueron a reconquistar porque eran tropas profesionales, pagas, altamente pagas, y con un contrato de 2 o 3 años, casi como mercenarios, y con, insisto, armamento que superaba largamente el armamento de provisión a nuestra tropa. Pero aún así, lo que sucedió en el mar se repitió en tierra. Porque se especulaba también, los mandos británicos, que la resistencia de nuestros efectivos se limitaría a un par de escaramuzas simbólicas para luego entrar o parlamentar una rendición. La rendición mal dicho, porque nunca se rindió en Malvinas, ni siquiera el 14 de junio. El documento que se firmó el 14 de junio no era una rendición, sino un cese al fuego. ¿Y quién pidió el cese al fuego continuamente durante las 36 horas previas a conseguir la firma de Méndez? Los británicos. ¿Escucharon? El cese de fuego fue a pedido de los británicos. La presión de los mandos británicos sobre el gobernador Menéndez fue suficiente para lograr con un margen de 2 horas de tener que iniciar el repliegue británico del hemisferio norte o quedarse en Malvinas. Porque ese cese al fuego fue firmado, fue oficializado a las 21 horas 25 de la noche del 14 de junio. El orden de repliegue ya lo habían dado a Woodward a modo de iniciarse a las 00 horas del día 15.
O sea, 2 horas y media después de conseguir la firma de Menéndez. Entonces, ningún argentino, y mucho menos los veteranos de guerra, tiene que tener vergüenza de haber sido partícipe de esa defensa legítima de Malvinas durante abril-junio del 82. La derrota no fue tal derrota humillante que hablaban los medios de comunicación, primero en el orden internacional y levantado por los periodistas nacionales para repetir lo mismo que decían en el viejo continente de Europa o Estados Unidos. Si yo con gente y elementos de defensa inferiores a los atacantes y los llevo a 2 horas y media de iniciar un repliegue, el otro hemisferio, el hemisferio que le corresponde en el norte atlántico, ¿de qué derrota me está hablando? ¿O yo estoy equivocado? Piénsalo. Tener un tremendo orgullo por el desempeño de nuestros combatientes en Malvinas en 82. Vuelvo a insistir, jamás puede sentirse avergonzado o mancillado. Y lo más incongruente todavía, que los primeros en reconocer ese valor de nuestros combatientes fueron los mismos ingleses. No es por nada que hay un dicho ahí filosófico de un chino que dice que si se quiere saber cómo te fue en la guerra, pregúntenselo a tu enemigo. Y ese enemigo fue el primero en reconocer el valor de nuestros combatientes marinos. Yo tengo no se imaginan el orgullo que yo siento por nuestra gente. Y aunque muy humilde, mi participación personal en ese conflicto con Malvinas. Defender la patria, defender lo que es nuestro, como ellos hicieron en otro orden, en el orden que ellos fueron preparados. El padre dijo hoy que el soldado está preparado para la guerra. Está preparado para perder su vida en la guerra. Yo como civil no tenía esa preparación, entonces hacía lo que era humildemente posible a mi alcance. Tareas logísticas, humanitarias, ayuda después de las batallas más próximas a Puerto Argentino, ayuda en la Cruz Roja Internacional con la recuperación de cuerpos, etcétera, de los campos de batalla más próximos a Puerto Argentino. Pero es lo que yo tenía para ofrecer y lo di a mi patria. Yo he tenido una enorme experiencia de tener contacto con los estudiantes acá del Instituto Bufano, porque veo en ellos, en esta generación, gente que está retomando el tema de Malvinas como propio. La generación anterior sufrió la desmalvinización, pero esta nueva generación que surge en los millennials, o que nacieron en los últimos años del siglo pasado y los primeros años y hasta ahora del siglo XXI,
está retomando Malvinas como una causa propia, y es una causa propia, es una causa nacional, es una causa que no tiene color político. Los políticos no pueden usar Malvinas como una herramienta de ganar elecciones. No, señores. El causa de Malvinas es pueblo argentino. Y cuando el pueblo argentino dice al político, bueno, basta de chácharas, hacer algo concreto para recuperar Malvinas, lo vamos a recuperar. Ese es el camino, a través de ustedes, chicos. Gracias por su paciencia en escucharme. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias. Seguramente habrá preguntas de algunos de ustedes que quieran hacer. Aprovechen. Nunca se me ocurrió que en algún momento yo podía tener la posibilidad de sentarme ante el organismo internacional y plantear los legítimos derechos de nuestro país, el territorio donde yo nací. Pero las circunstancias siguieron. Cuando me llega la propuesta para ir a viajar con la comitiva nuestra, yo pensé, bueno, ¿qué puedo decir yo en Naciones Unidas? Me pareció mal de mi parte, pero francamente me pareció en un primer momento ridículo. Y después pensé, no, pero un momento, Alejandro, ¿por qué estás pensando así? Si vos tenés una opinión sobre la cuestión de Malvinas que es totalmente distinta a los otros 1.800 habitantes en el territorio en ese momento, que incluía mi propia familia. Mi familia oponía ferozmente y yo participara activamente en la recuperación argentina de algo que vuelve a insistir legítimamente nuestra, Argentina. Y eso fue que me impulsó de aceptar la invitación de viajar. Y en esa primera presentación, el impacto que tuvo en la delegación británica de un isleño nativo, cuarta generación en Malvinas, siéntese ante la Asamblea General de Naciones Unidas y decirles en voz alta: Inglaterra está equivocada, no tiene ningún derecho legítimo a las Islas Malvinas. Las Islas Malvinas son argentinas. Y ese más o menos fue mi bandera de presentación los primeros años. Cuando uno llega un poco de experiencia, ya fui abriendo, enriqueciendo lo que yo hacía en 2 o 3 párrafos, dando sólido fundamento sobre el derecho argentino al territorio. Gané el respeto no tan solo de los países miembros mejor dicho, las delegaciones de los países miembros de Naciones Unidas, inclusive de la delegación británica. Porque en un momento me ocurrió algo que yo jamás pensé que podía llegar a ocurrir. Porque hay muchos encuentros en pasillo, en reuniones así, y en un momento dado, en los primeros años de la década 90, como yo no había cambiado casi ningún ápice en mi postura y firmeza en reclamar por el legítimo derecho argentino, el subjefe de la delegación británica se acerca y me llama a un lado. Yo pensé, bueno, sonamos, acá voy preso derecho. Y era para felicitarme. Me dice: ¿ves? Obviamente yo estoy totalmente en desacuerdo con usted, pero tengo que reconocer que sos honesto. Dice lo que piensa y consienta.
me enojó, me dejó frío. Alguien, un funcionario, un diplomático británico que se acerca y me diga esa, no, me cerruchó el piso. No lo podía tomar como un elogio, porque yo pensé, bueno, esto es totalmente fuera de toda perspectiva. Esto no puede, no debe ocurrir. Aunque lo piensa, no debe venir a decirme semejante cosa. Pero ese también fue un aliciente para mí, para saber que yo realmente había tomado el camino que era mi destino. Y simplemente para hacer un deber cívico, nada más que eso. No por intereses económicos, mucho menos. El tema de Malvinas no es un tema político que da plata. Y por eso que los políticos no agarran el tema de Malvinas. Porque no deja algo en el bolsillo por un chorrito por ahí estoy hablando mal de los políticos, pero estoy diciendo como siento y como he visto cómo se maneja la cuestión de Malvinas en determinados órdenes de la política argentina y con intereses superiores a superar la cuestión de fondo y por ganar puntaje personal o como acabo de decir, usarlo como un instrumento de ganar un voto más, un voto menos en alguna elección y después olvidar de Malvinas por completo o recordar de Malvinas el 2 de abril. Los otros 364 días del año no existe Malvinas, el 2 de abril únicamente. Si eso no es manipulación, oportunismo, decime lo que es. Pero a mí, volviendo a la pregunta, mi postura siempre ha sido lo mismo. Argumentos sólidos, fundamentados en la ley, del legítimo derecho argentino al territorio. La única diferencia entre que yo lo diga y algún otro es mi condición de ser argentino malvinense. Nunca fue inglés. No puedo decir que soy inglés si la corona británica nunca reconoció la ciudadanía a las generaciones de malvinenses nacidos en Malvinas hasta el año 82. Empezó a reconocer el estatus de ciudadanía británica a los isleños en 83 como una medida especial del primer ministro Thatcher como consuelo porque había ocurrido en Malvinas en el 82. Porque hasta el 82 el isleño nacido, criado y educado en Malvinas no podía entrar a Inglaterra, radicarse, buscar trabajo y establecerse. Iba a Malvinas como un turista, como una entrada de turismo de 90 días. Y digo esto con todo conocimiento porque tengo un hermano menor que fue a Inglaterra en el 74 sin ningún tipo con la intención de radicarse en Inglaterra pensando que lo iban a recibir con brazos abiertos, felicitarlo porque era un malvinense, cuando pasa por la aduana y le ponen el sello permiso de entrada de estadía por 90 días máximo. Él protesta a la aduana y le digo, bueno, ¿cuál es el problema? ¿De dónde viene usted? De los Falkland Islands, se dice, de Malvinas. ¿Y dónde es eso? ¿Qué es eso? O sea, el desconocimiento de los británicos sobre su colonia en Malvinas era tanto o más que el conocimiento que nosotros tenemos de la cuestión jurídico-política de Malvinas en nuestra sociedad, por falta de información, no por falta de interés
del público, sino por falta de provisión de material que explica del por qué, cómo y cuánto Malvinas son nuestras. Malvinas no es simplemente la guerra de 82. Malvinas es una situación que viene con 5 siglos de trayectoria histórica, partiendo de 1492 hasta el presente. Ustedes me miran como dicen, sos loco, Alejandro. No, no estoy loco. En derecho español, el territorio nace de una bulla papal de 1492 del Papa Alejandro VI, que divide el Nuevo Mundo descubierto o de descubrir en 2 esferas. Tratado de Tordesillas. Tratado de Tordesillas. El Tratado de Tordesillas 94. acepta la concesión papal de mayo de 1492. Y el Papa Alejandro VI eligió España y Portugal porque eran países católicos. Y el Papa quería que el catolicismo se multiplicara en el orden mundial. Para hacerlo corto, la esfera que le correspondía, esos dos, el reino, los reyes de España, que correspondía a los reyes de España, estaba Malvinas. Ahí nace el derecho legítimo español sobre el territorio, porque en ese momento de la historia, en el siglo XV, las concesiones papales eran consideradas de orden de derecho internacional de la época. Eran concesiones supremas, incuestionables. Y de ahí, hasta ahora, hay un montón de cosas para leer y entender. Sí, yo quería hacerte una pregunta, Alejandro. Bueno, primero un reconocimiento de lo que recién dijiste. La cuestión Malvinas no da dinero. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? La cuestión Malvinas no da dinero. Al menos para vos, porque te movés por todo el país sin cobrar nada por darnos este testimonio, como también lo hacen los veteranos. Así que yo quería agradecerte y propongo un aplauso por tu generosidad. El segundo tema es simplemente preguntarte, porque realmente me ha impresionado tu testimonio, porque has experimentado una conversión hacia la Argentina, o sea, o mejor dicho, un descubrimiento personal. Yo siempre pensé que era ciudadano, quizás inglés, y me he dado cuenta y me he encontrado con que soy argentino. ¿Es así o no? Soy argentino de nacimiento, por derecho. Por derecho. La legislación del siglo XIX, 1880 y pico, no recuerdo el año precisamente, pero por Ley Nacional 348, dice en texto claro que cualquier persona nacido en territorio argentino, irrespectivamente de la nacionalidad de sus padres, es considerado un argentino nato. Eso explica por qué yo tengo la condición de ser argentino nato. Sí, yo nací en territorio argentino. Más claro, echarle agua. Disculpe, o sea, más allá de eso No, le puede Pero al coronel. Señor Betts, 2 preguntas, o una pregunta y después si puede explicar algo. Cuando estábamos en Malvinas estábamos expectantes y confiábamos en la resolución 562 de las Naciones Unidas, que nunca se cumplió. Cada vez que Argentina concurra a las reuniones de Naciones Unidas, en su temario está incluido el tema de la soberanía y Gran Bretaña siempre lo excluye,
por el famoso paraguas. La pregunta es la siguiente, señor. ¿Naciones Unidas tiene algún instrumento para sancionar a Gran Bretaña por el hecho de no querer tocar el tema de la soberanía, no querer sentarse en una mesa de diálogo y tratar el tema ese más allá de sus argumentos? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es si usted puede después explicar el tema del principio de autodeterminación, que tal vez muchos desconozcan cómo es. Y tu primera pregunta yo he formulado en varias oportunidades ante el Comité de 24, ¿por qué no sancionan las potencias mundiales que creen determinadas reglamentaciones del orden internacional y son los primeros en violarlas, como en el caso del Reino Unido en Malvinas, para ser concreto? Nunca me contestaron, porque son potencias mundiales. Naciones Unidas nació después de la Segunda Guerra Mundial, como todos saben, como una forma de encubrir la repartición del mundo en ese momento entre 5 potencias mundiales, que incluía Estados Unidos, Reino Unido, Rusia, China y Francia. Fue como un pacto de repartición del botín de guerra de la Segunda Guerra Mundial. Y por eso yo entendía que no podían cuestionar a esas potencias por su mala conducta de no ajustar al derecho internacional en casos específicos en los cuales ellos estaban implicados. Y esa posición sigue hasta el día de hoy. Y es uno de los problemas que tenemos en resolver la cuestión de Malvinas. Porque ellos nunca van a permitir que, como una gestión oficial de la diplomacia argentina, que pide sanción al Reino Unido para no cumplir con las resoluciones de las Naciones Unidas, que ellos son miembros fundadores y con el derecho de veto en el Consejo de Seguridad. El 502, la resolución 502 del Consejo de Seguridad fue redactada por la delegación británica. Fue una formalidad de presentarlo, votarlo, aceptarlo o rechazarlo. Nadie vio, o si lo vio, lo ignoró intencionadamente, que en el 502 había obligaciones para ambas partes, tanto el Reino Unido como la Argentina. Lo único que querían los ingleses, y dicho por un miembro del Parlamento en el Parlamento británico, era el retiro. No hay otra condición que ellos aceptaran que el retiro argentino de Malvinas. O sea que la negociación no era negociación. Esta es la condición, lo aceptas o yo amo la guerra. Continúa con mi propósito inicial que arrancó en Georgia del Sur el 26 de marzo del 82. Perdón, la segunda pregunta era... Si puede explicar un poco sobre el tema del principio de autodeterminación. Autodeterminación es un principio jurídico, está inscrito, está aceptado en el orden internacional como un derecho universal del hombre, pero no es para cualquiera. Este derecho es para casos de pueblos sometidos por una potencia extranjera que quieren independizarse o expresarse su rechazo a la presencia extranjera o potencia extranjera en su territorio. No es en el caso de Malvinas, porque
los isleños, auténticos isleños, como en mi caso, somos descendientes de británicos, aunque no son ingleses, en mi caso, irlandeses y escoceses, pero cuando en 1842 el Reino Unido toma la decisión de colonizar Malvinas, empezaron a enviar colonos del Reino Unido, eligiendo o dando preferencia a los irlandeses y escoceses porque eran parte de Gran Bretaña, el Reino Unido, mejor dicho, que estaban acostumbrados de sobrevivir en condiciones muy rudimentarias, casi el borde de parecer infrahumanas, y focar un futuro tanto para el territorio que ocupaban como para su propio sustento familiar. El inglés era el mandamás. Yo no me ensucio las manos en desarrollar el territorio. Yo te mando a decirte a vos, bueno, vaya para allá, venga para acá, corre para allá, flexione acá abajo, porque hasta algunos extremistas de los latifundios británicos que había en Malvinas, cuando uno cometía en las estancias, por ejemplo, las estancias normalmente eran administradas por ingleses, británicos, y en alguna penitencia por desobediencia o algo así, eran capaces de hacer, 20 flexiones, siglo XVIII, porque no pueden perder el costumbre, viven en el pasado, son victorianos todavía, hoy inclusive. Esa nueva filosofía que tenía Thatcher y después May es volver a los tiempos victorianos del Reino Unido. Se olvidó que el mundo se evolucionó y ellos han retrotraído de ser primera potencia a sexta potencia mundial hoy. Pero viven con la gloria y el honor británico, como si los británicos eran los únicos que tenían derecho de sentirse honrados de ser británico o ser colonizador, como en este caso. Nosotros, felizmente, quitamos el yugo del colonialismo español el 25 de mayo de 1810. Que después del 1810 fueron cambiando un poco de patrones, es otra cosa. Pero por eso el tema de la colonización para nosotros es tan picante, porque hemos sufrido como nación la colonización española hasta 1810 y todo lo que se costó romper con ese vínculo con Europa. Pero la figura de la autodeterminación de los pueblos no le cabe a los isleños. Muchas gracias. Buenas noches, un gusto conocerlo. Con el tema de la autodeterminación de los pueblos, o sea, yo por lo que he escuchado, usted en las islas, para su familia era un rebelde, por lo que he alcanzado a escuchar. La educación dentro de las islas, o sea, debe ser realmente, o sea, es inglesa. ¿De dónde sale ese amor por la Argentina, siendo que, o sea, uno es lo que mama de su familia, ¿sí? Y si su familia todos se sienten más ingleses que argentinos o más británicos o del Reino Unido, no sé cómo expresarlo, ¿de dónde sale ese amor por Argentina que tiene usted? O sea, porque ha sido de otra manera.
vienen los genes. Voy a explicar por qué. Porque ese tatarabuelo irlandés que llega a Malvinas en 1849, en los años 54 se fue a trabajar en la Gran Malvina con un gaucho argentino, contratado por una familia británica para exterminar los grandes tropillas de cimarrones que había en Malvinas para dar lugar al ganado ovino. Y ese tatarabuelo irlandés le encantó la forma de ser del Llamosa, ese gaucho argentino, y su destreza con el ganado. Entonces, en vez de odiarlo o tener reserva con él, quería que el gaucho le transmitía todos los conocimientos en el tema de manejo de ganado y hasta aprender el idioma castellano. Yo ignoraba todo esto, hasta empezó yo mismo a preguntar en Malvinas por qué en las estancias se usaba en el léxico diario muchas palabras en castellano. Le pregunté, pero pará, hay algo que hay acá que no encuadra. El idioma oficial de acá de las islas es el inglés. Porque en el campo usábamos términos en castellano como algo propio del léxico del lugar. Cuando estaba, ¿de dónde viene esa incongruencia en el uso del idioma? Nadie me decía nada, hasta un día se me cansó un tío y medio ratándome, me dice: Alejandro, ¿por qué hacen preguntas tan difíciles? Yo no sé cuál es la verdadera origen del uso de la palabra en castellano, pero me han dicho que en algún momento de la historia había una presencia española acá en Malvinas. No se hablaba de la presencia argentina del 1826 al 33, sino fuera más atrás de la presencia española de 1767 hasta 1811. Pero eso no es el origen del uso de las palabras en castellano. Era legado al gaucho argentino que dejó en Malvinas. Y de ahí, cuando empecé a investigar por iniciativa propia quién era el verdadero dueño del territorio, y me facilitaron una turista nuestra que fue a Malvinas en el Bahía de Buen Suceso en el 75. Y yo en ese momento estaba desempeñando tareas en el único supermercado del pueblo, en un mostrador. Lo atendió, yo pensé que lo había atendido bien, pero cuando terminó la compra y el pago de los elementos que había comprado, me dice: señor, usted sabe que está equivocado, usted está en el lugar equivocado. Y yo pensé que lo había ofendido en algo, en la atención que le brindé para que haga su compra. Digo: ¿por qué, señora? ¿Por qué estoy en el lugar equivocado? ¿En qué momento le traté mal? No, me dice: usted no me entienda. Yo estoy haciendo referencia de su presencia acá, en esta tierra, que es tierra argentina. No es tierra, como usted piensa, británica. Digo: señora, mire, yo le agradecía enormemente si usted me puede dar documentación que comprueba sus dichos, porque hace mucho tiempo yo estoy averiguando si esa frase que se escuchaba en Malvinas después del 71 en adelante, cuando empezó a llegar el turismo nuestro de acá del continente, que Malvinas son argentinas. ¿Y será cierto o no será cierto?
tendrá razón la gente en el continente y Inglaterra son hipócritas que dicen una cosa y la verdad es totalmente distinta. Pero cuando yo pregunto acá, nadie quiere darme lugar y mucho menos facilitar la documentación que puedes, yo por estudio puedo tomar la conclusión o no, que sí, en todo su derecho está la frase Malvinas son argentinos, o es un invento nuestro argentino. Ningún problema. Usted me da la dirección postal y yo le hago llegar una encomienda en el próximo vuelo de líneas aéreas del Estado a su domicilio y de documentación que va a comprobar la veracidad de mi dicho, que usted está en el lugar equivocado. Bueno, hay un condicionante, me dice. Se ve que la señora era docente, no sé, nunca la pregunté. Cuando usted recibe el material, lo tiene que jurarme que lo va a leer, lo va a estudiar. Si no te gusta el contenido, cierra el libro, decáselo, toma un tiempo, retomarlo después, hasta que usted pueda asimilar lo que dice el documento y tomar una decisión consciente. Y la consecuencia que puede conllevar aceptar o no la conclusión que saque del documento. ¿Qué era el documento? Era el dictamen de la Academia Nacional de Historia sobre los legítimos derechos argentinos a Malvinas. Cuando yo empecé a leer esto y entender lo que estaba diciendo la lectura, pensé, pero no es posible. 4 generaciones de mi familia, los británicos nos habían mentido descaradamente. El Reino Unido no tenía ningún derecho a Malvinas. El único derecho es argentino. Y de ahí, en un momento fue muy chocante, voy a ser franca. Pero no puede ser. Pero yo tenía 2 pistas más en ese dictamen para investigar. La colonización francesa, que nosotros los isleños ignoraba totalmente, de 1764 a 67, y la presencia española de 67 como continuidad de la colonización francesa hasta febrero de 1811. ¿Será cierto? ¿No será cierto? Debe haber documentación en algún lado. ¿Cómo consigo? Escribí una carta al embajador de Francia primero, solicitando si me podía facilitar algún documento que comprobaba la presencia efectiva de Francia en Malvinas del 64 al 67, pensando que no iba a recibir nada. El primer documento que me remita es una copia del decreto de Luis XV incorporando Malvinas al territorio ultramar francesa con la toma de posesión de la colonia en Malvinas en abril de 1764. No era necesario que me remitiera más, con ese documento solo era suficiente, pero después vino más información suplementaria a eso. Entonces era comprobado bajo fuera de discusión de la veracidad de la colonización francesa. Me faltaba la presencia española, que era esa presencia, supuesta presencia española que me habló alguna vez mi tío en el campo. Hago lo mismo ejercicio, carta, manuscrito, no había internet ni comunicación fluido de correspondencia entre Malvinas y Europa. Una encomienda de documentación de todos los recambios de gobierno de los 20 gobernadores que había, españoles que había en Malvinas entre 1767 a 1810.
¿Qué podía decir yo? No, esto es todo basura. Esto no es cierto. Lo que no era cierto es que lo que nunca nos dijeron los ingleses en cuanto a sus derechos. Porque cuando uno preguntaba a los ingleses, bueno, ¿cómo es que ustedes son los dueños de Malvinas? No, eso no le incumbe. No te metes en ese tema porque ya ha pasado, ha terminado ese tema. No tienen argumento. Malvinas son nuestras. Siempre salía por el tangente. Nunca contestaron de frente. No, te mentí. No es cierto. Pero sí que era cierto que esa documentación, por una iniciativa propia, empecé a juntar y estudiar a fondo la cuestión político-jurídico de la cuestión de la soberanía de Malvinas. O sea, lo mío no es porque algo me dijo que fue de tal forma o no. Tomé la molestia de reunir los elementos suficientes para tomar, como decía mi vecina, que ofreció proveerme con documentación, a conciencia. Reconocer lo que era y siempre le fue denegado mi identidad de argentino, porque nunca tuve una identidad británica.